Clase 6, capítulo 2. Vamos a empezar con la halajá 6. Dice Shulchan Aruch, Asur lelech bekomá zekufá. La persona no puede caminar erguido. Explícame, Shambura, por qué no. Siendo que la persona que camina erguido, dojek raglea shchina kivyachol. Es como si uno estuviese echando de un lado a la shchina, al resplandor divino. Por eso la persona no puede caminar de esa manera, como una forma de orgullo. Por lo tanto, hay quien escribieron los comentaristas que no se puede ni caminar de una forma erguida, ni siquiera menos de 2 metros, ni siquiera estar en su lugar parado de una forma erguida tampoco se puede. Sigue diciendo Shulchan Aruch, velo yelech 400 begilui arosh. Mi pene que bota shchina, la persona no puede caminar más de 2 metros sin taparse la cabeza, lo que nosotros llamamos kippah, sin ponerse la kippah. ¿Por qué? Por honra a la shchina. Y de por sí, ya en otro lugar, en el capítulo 91, pregunta ahí el Mishnah Berurah, que ahí trae también el Shulchan Aruch una halajá, una ley parecida, es que cuando la persona va a estudiar Torah, cuando la persona va a decir una bendición, cuando la persona va a entrar a la sinagoga, tiene que taparse la cabeza con la kippah. Pregunta al Mishnah Berurah, ¿por qué ahí en el capítulo 91 me dice únicamente en esos 3 casos? Siendo que acá en este capítulo 2 vemos que la persona ni siquiera puede caminar. No solo cuando va a decir verajá o va a estudiar Torah o va a entrar en la sinagoga, sino tampoco cuando la persona no puede caminar sin taparse la cabeza. Responde el Mishnah Berurah que ahí en el capítulo 91 estamos hablando según la ley. Es decir, la persona está obligado que si quiere decir una bendición, estudiar Torah o entrar a la sinagoga, está obligado a ponerse una kippah. Y acá en este capítulo 2 que estamos hablando nosotros, no está hablando según la ley, sino que está hablando por encima de la ley, uno que quiere ser benevolente. Pero eso es hasta la época de Shulchan Aruch. Escribió el Taz, así lo trae Mishnah Berurah, uno de los comentaristas, y dijo que hoy en día taparse la cabeza no es por encima de la ley, si uno quiere ser benevolente, sino es según la ley también. ¿Por qué? Porque hay una regla en la Torah que dice que uno no puede ir con las leyes de los otros pueblos, de los goim. Y por el hecho de que los goim, cuando están en una reunión o cuando van a un lugar, se descubren la cabeza, entonces si la persona va a estar con la cabeza descubierta, entonces ¿qué va a pasar? Uno está haciendo como ellos hacen. Y nosotros tenemos una prohibición de no hacer como los goim, sino ser diferentes a ellos. Dice el Mishnah Berurah que lo que estamos hablando aquí es que uno no puede andar, caminar sin ponerse la kippah. No hay diferencia si es dentro de una casa que tiene techo o si uno está en la calle. En ambos casos, la persona se tiene que tapar la cabeza. Dice también el Magen Abraham, Dafilo Ketanim, incluso niños pequeños, es bueno acostumbrarlos a taparle la cabeza. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos tengan temor a Dios. Y como está escrito en la Gemara en Shabbat, en la página 156, la Gemara nos trae un cuento que a la mamá de Rav Nachman bar Yitzhak le dijeron los astrólogos que su hijo iba a ser ladrón. Por supuesto, una mamá que escucha algo así, que su hijo va a ser ladrón, se empezó a preocupar mucho. ¿Qué dijo? Habló con su hijo y le dijo 2 cosas. La primera le dijo, hijo mío, cuídate y tápate siempre la cabeza, para que de esa manera tengas temor a Dios. ¿De qué forma? Que uno sabe que tenemos algo encima de nosotros. Nosotros no somos los balabay, somos los dueños de este mundo. Tenemos por encima de nosotros a Hashem, que está por encima y nos supervisa. Y le dijo también, pide tefilá, reza. Así le dijo la mamá a Rav Nachman bar Yitzhak. Él no entendió
porque es lo que la mamá quería. Pero una vez estaba él estudiando debajo de una palmera y en eso se le cayó la kipá, se le cayó con lo que se estaba cubriendo la cabeza y levantó los ojos y en eso se trepó, fue y agarró un racimo de los dátiles de esa palmera y se lo comió. Ahí entendió que el hecho de que se descubrió la cabeza, ahí se le metió el Yetzer Hara. De aquí aprende el Mishnah Berurah que por eso es bueno, incluso en los niños pequeños, taparle la cabeza para que de esa manera tengan temor a Dios. Sigue diciendo el Mishnah Berurah que, como dijimos antes, cuanto y más que si la persona quiere decir una brajá o estudiar Torah, que la persona tiene que taparse la cabeza. Y a pesar de que dijimos que también hoy en día, según la ley, uno no puede incluso ni siquiera caminar sin taparse la cabeza, por supuesto, en los lugares donde hay problemas de antisemitismo, cada uno debe consultar con los rabinos locales sobre cómo actuar. De todas formas, todavía hay una pequeña diferencia en las diferentes ocasiones que uno se tiene que tapar la cabeza. Por el hecho de tener la cabeza siempre cubierta, entonces sobre eso es suficiente ponerse la mano también de uno. Pero cuando la persona hace una verajá, o cuando la persona va a estudiar Torah o entrar a una sinagoga, no es suficiente taparse con la mano. ¿Por qué? Porque la mano es parte del cuerpo y nosotros tenemos que taparnos el cuerpo, y la mano que parte del cuerpo no puede tapar el cuerpo. Por lo tanto, si la persona de repente está en la noche y no encuentra la kipá y quiere decir una verajá, una bendición, quiere tomar algo, fue al baño o quiere decir la bendición después de ir al baño, como vamos a ver en los siguientes capítulos, entonces, en ese caso, en teoría no se podría uno poner la mano, porque no es suficiente. Pero dicen que en momentos de aprietos, como ese caso en la noche, que la persona está cansada, etc., entonces en ese caso le dejamos que se ponga la mano, pero ya trae el Mishnah Berurah que también en ese caso es mejor agarrar y extenderse la manga de la mano, o agarrar una ropa, una toalla, una franela, lo que tenga a mano, y con eso taparse la cabeza, y de esa forma lo hace de la mejor manera. Nos sigue diciendo el Mishnah Berurah también que cuando las personas se ponen los tefilim, y esto es más que todo para los Ashkenazim, que los Ashkenazim acostumbran también a decir una bendición después de ponerse el tefilín de la cabeza. Entonces la persona tiene que tener cuidado de no tener la cabeza descubierta cuando se va a poner y va a decir la brajá de los tefilín de la cabeza. Sigue diciendo el Shulchan Aruch v'ivdok nekavav, que la persona tiene que revisar si tiene necesidad de ir al baño para prepararse para la tefilá. Y nos aumenta el ramá, v'yachasek gufo, que uno se tiene que tapar todo el cuerpo, como ya lo hemos hablado con las leyes de recato. Velo yelech yajef, y que la persona no vaya descalza. V'yargil atzmo lepanot boker va'erev shuzrizut venekiut, y que la persona se acostumbre a ir al baño en la mañana, en la noche, a todo momento, que de esta manera lo ayuda a tener agilidad y estar limpio y preparado para la tefilá. Hasta aquí terminamos con el capítulo 2. Empezamos el capítulo 3. Dice el Shulchan Aruch que shikanes de betakise yomar itkavdu mechubadim v'achshav lo nagu lombro. Cuando la persona va a entrar al baño, la persona que diga que se honren mis honrados. ¿A qué se refiere esto? Nos explican y dicen que la persona siempre está acompañado por ángeles. Por cuanto que la persona va a entrar al baño, que no es un lugar adecuado para que los ángeles también estén. Entonces uno les dice, ¿saben qué? Ustedes, mis honrados, honrenme a mí, espérenme a mí aquí, ya yo voy a salir. Pero dice el Shulchan Aruch, V'akshav lo nagu lombro, que hoy por hoy no se acostumbró a decir esto. ¿Por qué? Explícame, Mishnah Berurah, porque nosotros no sabemos si el nivel nuestro es adecuado
para realmente decir como que nosotros tenemos ángeles que nos acompañan. Por eso, hoy en día, no se acostumbra a decir eso. Pero ya preguntan y dicen que nosotros sabemos que más adelante en el Shulchan Aruch nos traen la ley en el capítulo 262, cuando habla sobre las leyes de Shabbat, que cuando la persona sale de la sinagoga tiene dos ángeles que lo acompañan. Y por eso cuando uno llega a la mesa de Shabbat, uno canta Shalom Aleichem, Malachei Asharet, uno le da la bienvenida a los ángeles. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser? Dijimos que la persona no está a esos niveles para decir que tenemos ángeles que nos acompañan. Y si es así, entonces ¿por qué si decimos Shalom Aleichem en la noche de Shabbat? Dicen los comentaristas, la respuesta, dice el Ben Ish Chai, que en este capítulo que estamos hablando nosotros, son ángeles que acompañan a la persona, a uno mismo. Y nosotros no estamos en ese nivel para decir que tenemos ángeles que nos acompañan. Pero ahí, en Shabbat, estamos hablando de los ángeles que nos acompañan a nosotros, no por nosotros mismos, sino es por el tema de Shabbat. Y por eso, en ese caso, sí podemos cantar y podemos decir que tenemos los ángeles que nos están acompañando y deseando, como está escrito ahí en la Gemara en Shabbat, que el ángel bueno diga, mira qué casa tan bonita para Shabbat, y de esa manera él diga que así sea para el siguiente Shabbat, y el otro ángel malo a la fuerza tiene que responder amén.